Estoy llevando una cuenta de $1000 a $2000 y en estas 2 semanas hice un trade de $190, pero la cuenta terminó cerrando $100 negativa. Así fue como sucedió. Día 1, martes 27 de mayo del 2025. El mercado estaba cerrado el lunes por el Memorial Day, entonces este fue el primer día de trading. Estaba viendo que Tesla podía romper los 350 y ahí hice mi entrada en los 349.8 que coincide con el high del pre-market de ese día. Y entonces hice mi entrada en ese punto con un contrato 365. Y ya en 30% estaba $100 positivo, un 10% de la cuenta. Muy bien. Así que decidí cerrar y dejar el trade ahí. Sí, se fue mucho más lejos, pero lo importante es seguir las reglas. La precisión de la cuenta era bastante, ya son 10% de la cuenta. Así el primer día era excelente. Así que cerré y lo dejé por ahí. Día 2, miércoles. Tesla no dio el rompimiento que andábamos buscando realmente y el trade de Nvidia se dio overnight, es decir, después de la sesión que nosotros operamos. Durante la noche se dio el trade, hizo un gap up y se fue con todo. Luego de eso, nada de lo que estamos viendo en el pre-market se dio, así que no tomamos ninguna operativa como este video. Día 3, jueves. Buscábamos un rompimiento de Tesla en los 366, 367 más o menos y veíamos un contrato de 375 para que diera una buena precisión. Entramos en 366.2 que era un buen nivel de resistencia ahí donde se veía la acción de precio actuar y el trade empieza a irse, se devuelve rápidamente quitándonos $71, poniendo la cuenta casi que en break even. Día 4, viernes 30, estábamos viendo que Meta venía rechazando ese low del pre-market del miércoles ya de hace varios días y justo había rechazado ese nivel el día anterior, lo cual marcó el low del día anterior. Y por encima, en el pre-market también rechazó ese nivel. Entonces dijimos, ok, este puede ser un muy buen punto de entrada ya para este día que va a entrar el volumen al open, lo puede romper y se puede ir con mucha fuerza a la baja. Cogí el contrato 640, tan solo hice entrar en el trade, se devolvió de una vez así, ¡puf! Y se fue súper negativo, perdí unos $123 y cerramos el día muy, pero que muy mal. Y entonces, para colmo, después de que se devuelve, el trade va y se da como esperábamos en la sesión de la tarde. Una cosa horrible, pero cosas que pasan. Día 5, lunes de la siguiente semana. Estamos viendo que Google tenía un soporte entre los 167, 168 y andaba gap down muy fuerte contra el mercado. O sea, se veía ese rompimiento que podía darlo así desde que abriera el mercado. Hicimos esa entrada en los 167.4 y tan solo hice entrar lo mismo que en Meta. Agarró y se devolvió el trade. Ya por suerte el trade no se dio en la tarde, como pasó en aquella vez con Meta, pero como quiera, muy frustrante. Y terminamos cerrando menos $30. Día 6. No hubo ningún trade en absoluto en este día. Nada se veía realmente claro, sino Meta tal vez. Pero es que estaba muy lejos de ese rompimiento de 679.4 y nunca llegó. Y aún así, si llegaba, tenía que correr por lo menos la mitad de su ATR, lo que ya era bastante para correr en ese punto en una sesión AM para seguir corriendo. Y no se veía nada claro, así que no tomamos ningún trade en absoluto. Día 7. Y ese día sí que estuvo bueno. Meta venía gap up, tenía consolidando desde el pre-market del lunes. Se veía muy bien ese rompimiento, esa consolidación. Tenía un wick ahí del high del día anterior en los... No me acuerdo exactamente el nivel, pero tenía ese wick, había que tener cuidado con él. La entrada de la consolidación, el rompimiento, se veía más o menos en los 673.3, que ahí fue mi entrada. El precio llegó a ese nivel y antes de que el precio llegara, se veía desde el market open como Meta iba impulsada como un cohete, mientras SPY simplemente se movió un chin para arriba. O sea, Meta andaba leading fuerte contra el mercado. Se veía ese rompimiento clarísimo. Hice la entrada en los 673.3. Tenía el cuidado, obviamente, con ese high de pre-market y teníamos el target en los 679.4. Desde que llegó a ese nivel, cerré totalmente. Yo no tuve que ver con nadie. Yo andaba creo que unos 50, 60% arriba en el contrato, lo cual fueron unos $693 arriba para la cuenta. Terminamos de recuperar todas las pérdidas que hicimos en el día anterior así en un solo trade. Una cosa increíble. Y me gustó que me cerré en ese nivel porque así mismo se volvió. Sí, después de que se volvió a devolver y siguió corriendo. Pero el plan es el plan. Me gusta que cerré en ese nivel, un trade increíble y nos dejó la cuenta de vuelta, más o menos a break even, creo que un poquito de profit. Día 8, jueves, y aquí hubieron dos trades. Nvidia venía consolidando ya desde el martes, se veía que podía dar ese rompimiento de esa consolidación bien, tenía un poquito de gap up, veíamos el rompimiento de los 142, yo veía los 142.6 para mi entrada, cogí el contrato 142 para tener buena apreciación. El trade sube un poquito, se devuelve y se va así, green to red,
¡Paf! Y me sacó del trade, así, menos $33. Y como si no fuera suficiente, así desde que me devuelve, agarra el trade y se va a la luna. Y llega justo a los 144 y ahí mismo justo se devuelve. O sea, una cosa, señor, de verdad que yo no tengo suerte. El segundo trade fue Tesla, que venía gap down muy fuerte contra el mercado. O sea, la fuerza bajista de Tesla se veía de aquí a una milla. Ese trade estaba clarísimo. Estaba ese soporte entre los 313 y los 320. Y yo dije, ok, voy a esperar a que llegue al low de ese soporte para yo entrar así en contra de ese movimiento, para yo asegurarme de que no se me vaya a devolver de una vez. Pero que llegue el low, llega, hago mi entrada en los 313.5 y el precio nada más baja un chin. Ya yo estoy viendo que estoy 20% arriba en el contrato, nada más con ese poco que bajó. Y digo, ok, ese contrato es muy bueno, tiene una muy buena protección, excelente. Pero ¿qué pasó? El precio se devolvió, me sacó menos $51 y como dice ya es de costumbre en estas últimas semanas, ¿no? Precio va y te llega no a mi primer take profit, sino al segundo y al tercero. O sea, la cosa se va volando lejísimos. Una cosa que yo no me quedé explicando. ¿Por qué me tratas así, Tesla? ¿Por qué? Día 9 y ya esto es el viernes de la semana pasada. Estábamos viendo Amazon que tenía ya rato rechazando ese nivel de los 212, 213. Se veía como que podía dar un buen rompimiento, tenía un gap up bastante fuerte. Se vio, ok, está líder en el mercado, es la que está impulsando los movimientos alcistas, excelente. Veíamos que podía dar esa entrada rompiendo el pre-market high de ese día y desde que llegó en los 212.72 más o menos, entramos ahí. El precio subió un poquito y se volvió de una vez así para abajo, se desgranó. Y nosotros salimos menos $13. O sea que el contrato estaba muy bien, el contrato fue excelente, un contrato que se apreciaba muy bien. Apenas me quitó $13, eso fue un trade. El contrato por lo menos fue muy bueno. Ya el precio se desgranó para abajo, agarró, volvió a subir, se recuperó, dio un poquito al alza y ya después hizo su movimiento así súper lento. Lo que sí noté fue que con ese movimiento al alza casi llegaba a los 214, que era nuestro nivel de salida, pero que probablemente nosotros pudimos haber salido en profit con ese movimiento. O sea, como que, bro, ¿Por qué me tratas así, así, así? ahora, no dije que cerré menos $100. ¿Cómo es que estamos tan solo menos $28 abajo? Muy simple. Hay algo que se llaman las comisiones, que es la forma del broker hacer dinero. En este caso, a mí me estaban cobrando comisiones de más. O sea, $5 extra, que es más o menos un 5% extra en el total de trade, porque son $5 por abrirlo, $5 por cerrarlo, son $10, más o menos un 5% extra de pérdidas en cada trade. Es decir, yo había ese trade y yo básicamente estaba menos 10% ya en el contrato. Una cosa horrible. Pero eso lo solucionamos de una forma muy fácil. Aló, TradeStation. Pero ven acá, ¿por qué tú me estás cobrando a mí extra por cada trade? No eran 60 centavos que tú me vas a cobrar por cada operación, es decir, abrir y cerrar. Pero entonces, ¿por qué tú me estás cobrando 5,6? $5 extra, o sea, 10 en total por cada trade. Dime, ¿qué está pasando ahí? Pero tú me lo has solucionado, ¿verdad? O sea, fue un error, tú me lo has solucionado. Hermano, recuérdese que yo soy blanco, yo tengo derecho. Me lo vas a solucionar. Ok, gracias. Bye. Eso debería de resolver el problema. Contando las comisiones que sí deberían de cobrarme, yo debería estar al menos unos menos $40 negativo, lo cual pone a la cuenta en unos $960 para la semana que viene. Yo realmente espero, por favor, que vaya mejor que esta.